¿Qué tal? A continuación vamos a calcular de forma analítica el dominio de las funciones que ven aquí en la pizarra. En forma analítica, para calcular el dominio de funciones, ¿sí?, se deben en ese caso considerar diferentes condiciones o restricciones. Por ejemplo, si una función posee denominadores en donde en el denominador tiene la variable o aparece la variable, el denominador tiene que ser diferente de 0. Esa es una condición o restricción para el dominio de una función. Segunda condición que se presenta para calcular el dominio es que si en una función existe, por ejemplo, la presencia de raíces, como pueden ver aquí, radicales de índice par, por ejemplo, raíz cuadrada, puede ser raíz cuarta, puede ser raíz sexta, puede ser raíz octava, pero son radicales de índice par, entonces por lo tanto hay que plantear una condición con respecto al radicando, con respecto a la expresión que se encuentra adentro de la raíz de índice par. Si una raíz, por ejemplo, tiene índice impar, como este caso, no existe restricción para dicha función o para el dominio de esa función. Y tercera restricción que se podría presentar es para el caso de funciones que son de tipo logarítmica o funciones de tipo trigonométrica. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de la función k de x. Tenemos una función logarítmica, logaritmo en base 2, de 4x menos 3. Entonces vamos a ver las diferentes condiciones que tenemos que plantear para determinar analíticamente el dominio de una función. Nosotros, por ejemplo, para calcular el dominio de una función lo podemos hacer de forma analítica o de forma gráfica. ¿Sí? De forma gráfica, evidentemente, observando la curva, la gráfica de la función en el plano cartesiano, se pueden hacer justamente las proyecciones con respecto al eje horizontal, ¿sí?, para ver cuál es el dominio. En cambio, analíticamente, nosotros aquí tenemos que plantear condiciones. No es necesario que nosotros grafiquemos o que bosquejemos estas curvas para calcular el dominio de forma analítica. Por ejemplo, en el primer caso. En el primer caso tenemos la función f de x igual a 4x cubo menos 2x. Esta función, como podemos observar, es una función polinomial. Una función polinomial que tiene grado 3. Recordemos que siempre el grado de una función polinomial está dado por el máximo exponente que tiene la variable. En una función polinomial, todos los exponentes son números enteros, enteros positivos, ¿sí? Todos los exponentes, en este caso, de cada uno de los términos que se tienen para las variables, ¿sí?, son números enteros. Entonces, el máximo exponente, en este caso es 3, que se tiene, y ese sería el grado de la función polinomial. Es una función polinomial de grado 3, decimos que es una función cúbica. Cuando tenemos una función polinomial, no existe restricción en su dominio. ¿Qué significa esto? Que el dominio de la función f, para este caso, el dominio de la función f es igual a todo el conjunto de los números reales. También lo podemos escribir como un intervalo, decir los reales, o el conjunto de los números reales, significa el intervalo que va desde menos infinito hasta más infinito. Recordar que cuando usamos los infinitos, siempre los infinitos se los denotan con intervalos, ¿sí? Se los denota con el paréntesis curvo o simplemente paréntesis, o intervalo abierto también se conoce. Porque el infinito no es un número, ¿sí? El infinito simplemente es una referencia a una cantidad muy grande, ¿sí? Que no podemos decir infinito vale tanto, no. Simplemente infinito es una referencia a una cantidad muy grande y por lo tanto siempre los infinitos, ya sea menos infinito o más infinito, siempre van a ser colocados con paréntesis en la notación de intervalos. Entonces, en una función polinomial no hay restricción para la variable, porque usted se va a preguntar, ¿esa función tiene denominadores? No. ¿Esa función tiene raíces de índice par? Tampoco. ¿Esa función tiene algo que ver con los logaritmos? Tampoco. ¿O con funciones trigonométricas de pronto? No. Entonces, por lo tanto, como no tiene restricciones, el dominio serían todos los números reales. Cuando nosotros planteamos en el cálculo del dominio de las funciones, de forma analítica, planteamos restricciones o condiciones, son los valores que la función en x no puede tomar, ¿sí? Son valores que hay que exceptuar de todo el conjunto de los números reales, que vendría a ser como el conjunto referencial, ¿sí?, para el cálculo del dominio en forma analítica. Veamos el siguiente caso. El segundo corresponde a la función g, tiene una regla de correspondencia 2x menos 1 sobre 4x menos 8. Una función de tipo, decimos, racional. Pueden observar en este caso que, efectivamente, en el denominador aparece la variable x en este caso, la variable independiente.
Aquí sí debemos plantear una restricción. La restricción que debe cumplir esta función es que lo que está en el denominador, que es 4x menos 8, debe ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque la división para 0 no está definida, ¿sí? Nosotros esta restricción que está aquí, esta condición, la resolvemos tal y cual como resolvemos una ecuación. En este caso como que estuviera resolviendo una ecuación de tipo lineal. Entonces este 8 negativo lo puedo pasar al otro lado cambiándolo de signo. Va a quedar 4x debe ser diferente a 8. Trátelo como que fuera una ecuación. Y queda entonces aquí x es diferente de 8 cuartos, porque el 4 pasa a dividir, porque aquí está multiplicando. Y x debe ser diferente de 2. Esta es la condición que hay que plantear, ¿sí? O que me permite determinar el dominio de esa función. Pasando ya limpio, esto quedaría que el dominio de la función g, para este caso, son todos los números reales, excepto el elemento 2, excepto el número 2. O sea, puede esta función en x, la variable x, tiene permitido tomar cualquier valor que corresponda a los números reales, pero el único punto que no puede tomar justamente es el 2. ¿Por qué dirán? Porque si usted, por ejemplo, reemplaza el 2 aquí, sobre todo en el denominador, que es el que posiblemente nos causa el problema, tenemos 4 por 2, 8, y 8 menos 8, 0. Y se convierte en este caso en una indeterminación, porque si nosotros tenemos algo dividido para 0, eso matemáticamente está definido como una indeterminación, o simplemente decimos que esa división no existe. División para 0 no está definida. Este es el dominio. Otra forma de escribirlo, decir el conjunto de los números reales excepto el número 2, también lo podemos escribir como el intervalo que va desde menos infinito hasta 2 abierto, unión el intervalo que va desde 2 abierto a más infinito. Esta sería otra manera de escribir exactamente este mismo conjunto que está en la parte de arriba. Porque al tener en este caso, mire, de menos infinito hasta 2, está clarísimo, no son todos los menores que el 2. Y ese conjunto, mire que no está incluido el 2 porque estoy utilizando el paréntesis. El paréntesis significa que no se incluye ese valor. Sí, ese conjunto se une con los elementos que van desde el 2, que no está incluido nuevamente, hasta el más infinito. Es otra forma, es otra manera, ¿sí?, de decir todos los reales excepto el elemento 2. ¿Ok? Entonces, allí tenemos el dominio para esta función. En esta función, mire que no hay restricción de tipo o que tenga que ver con las raíces de índice par, porque aquí no hay presencia de raíces de índice par. Entonces no es necesario plantear la condición. Cuando una condición no se presenta, simplemente no es necesario plantearla, simplemente no la planteamos. Solamente se plantean condiciones o restricciones como la que planteamos así, cuando se presentan. Por ejemplo, en este caso no se presentó condición alguna, por lo tanto, como no hay restricciones, el dominio son todos los reales, ¿sí? Mientras menos restricciones hayan, el conjunto es más grande, el conjunto que corresponde al dominio de la función. Mientras más restricciones tengamos, el conjunto del dominio se hace más pequeño. Porque si algo tiene más restricciones, el conjunto tiende a ser más pequeño. ¿Ok? Veamos la tercera función que tenemos. La función h de x está dado como raíz cuadrada de menos 5x más 5. Entonces, como tiene una raíz de índice par, planteamos la condición de ¿qué? Menos 5x más 15, ¿ok?, que es la expresión que se encuentra dentro de la raíz, debe ser una cantidad mayor o igual que 0. Las raíces de índice par, como en este caso, solamente aceptan como argumento o como radicando, o sea, la expresión que está dentro de la raíz, solamente aceptan números que sean positivos o como mínimo valor 0. O sea, la condición que planteamos en ese caso es que tiene que ser mayor o igual que 0. Y aquí tenemos una inofensiva inecuación de tipo lineal, hay que resolverla. Muy parecido, mire, la forma de resolver una inecuación de tipo lineal se parece un poco a cuando ustedes resuelven una ecuación, pero hay que tener un cuidado aquí, ¿sí? Mire, aquí tenemos que menos 5x, si este 15 lo paso al lado derecho, pasaría con signo negativo. Tenemos que menos 5x es mayor o igual que menos 15, ¿ok? Y yo voy a tratar aquí de despejar la x. Para despejar la x, yo tengo que, el factor que está multiplicando a x, que es menos 5, tengo que pasar ese factor al lado derecho a dividir. Pero esta cantidad que está dividiendo al lado derecho es una cantidad que tiene signo negativo.
Sí, estos detalles se aprenden en los cursos preuniversitarios y que se hace en este caso. ¿Qué es lo que se hace? Cuando una cantidad negativa pasa a dividir o en su defecto pasa a multiplicar al lado derecho de una inecuación, el sentido de la inecuación debe cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me quedo con x en el lado izquierdo, ¿sí? Al lado derecho tengo el menos 15 y el menos 5 lo paso al lado derecho a dividir. Menos 5 lo pongo como denominador. Y el mayor o igual simplemente lo invierto o le cambio el sentido. Ahora coloco menor o igual. ¿Ok? Eso solo hacemos cuando. Cuando el factor que está pasando al otro lado a multiplicar o a dividir es un factor negativo. Si este factor hubiese sido positivo, no es necesario hacer el cambio de sentido de la inecuación. Se mantiene en ese caso, pero siempre y cuando este factor haya sido positivo. Como aquí fue negativo, tuve que cambiarlo. Tuvimos que cambiar el sentido de la inecuación. Finalmente hago la división aquí y tenemos que x es menor o igual, menos 15 dividido para 5 sería 3. Por lo tanto, el dominio son los x menores o iguales que 3. Lo podemos escribir con notación de intervalo. El dominio de la función h, como son los menores o iguales que 3, serían desde menos infinito hasta el 3 incluido. Y va con corchetes, ¿ok? Así tendríamos el dominio de esa función h, ¿ok? El intervalo que va desde menos infinito hasta 3 incluido, porque son todos los números x que son menores o iguales que 3, ¿ok? Lo pueden ver en una recta numérica también. Si usted tiene una recta numérica, ¿sí? Que va de menos infinito hasta el más infinito, ¿ok? En el centro aproximadamente ahí estaría el número 0. Colocamos el número 3 que se encuentra aquí, aproximadamente a la derecha de 0. Pongámoslo aproximadamente por ahí. Y usted se va a preguntar cuáles son los menores o iguales que 0. ¿Son los que están a la izquierda o los que están a la derecha? Pero como son menores o iguales, obviamente se encuentran todos ellos a la izquierda del elemento 3. Como dice aquí que x es menor o igual que 3, significa que el número 3 sí está incluido y por eso va con corchete. Lo que aquí está rayado con azul es lo que corresponde de menos infinito hasta 3 incluido, como pueden observar en la notación de intervalos. ¿Ok? Ahí tenemos el dominio para esa función. Para el siguiente caso, para la función y de x, tenemos que es la raíz cúbica de menos 5x más 15. Como esta función no presenta restricción alguna, o sea, no tiene denominadores, tampoco tiene raíces de índice par, por lo tanto, para esta función, el dominio de la función y serían todos los números reales. Repito, aquí los puede confundir un poco el hecho de que ustedes vean una raíz. Lo más importante cuando quieren calcular analíticamente el dominio y tienen una raíz es que se fijen claramente, de que el índice de la raíz sea par o sea impar. Si el índice de la raíz es impar, eso no es restricción para calcular el dominio de la función. Porque cuando tenemos raíces cúbicas, las raíces cúbicas sí se las pueden calcular a números negativos. Por ejemplo, si usted calcula raíz cúbica de menos 8, raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Pero, por ejemplo, si usted quiere sacar una raíz cuadrada de un número negativo, si quiere sacar raíz cuadrada de menos 4, no podemos decir que eso es 2, ni tampoco podemos decir que es menos 2. Es un número imaginario, eso ya pasa a otro conjunto, ya pasa al plano de los complejos. ¿Ok? Entonces, ese es el dominio para la función y que está formado por todos los reales porque esa función no presenta restricción alguna. Luego tenemos la función j de x, donde tenemos en el numerador raíz de x menos 4 y en el denominador x cuadrado menos 5. En esta función se presentan las dos restricciones. Una es que presenta raíz de índice par, raíz cuadrada. Entonces lo que se encuentra dentro tiene que ser, mire, x menos 4 tiene que ser mayor o igual que 0. Es una restricción. Y además, otra condición adicional que se tiene, le pongo aquí el operador de la conjunción, porque esta condición se debe intersectar con la otra condición que aparezca, y es que, como presenta un denominador, donde está la variable en el denominador, la expresión que está allí, x cuadrado menos 25, tiene que ser diferente de 0. Recuerde por qué, porque así como en el caso que estaba de la función g de x, el denominador no puede ser igual a 0. Resolvemos las restricciones, esta es una inecuación lineal, aquí tendríamos que x es mayor o igual que 4, y además tenemos que x cuadrado menos 25 tiene que ser distinto de 0,
Esto lo resolvemos como una ecuación de tipo cuadrática. Factorizamos esto, mire, se forma aquí una diferencia de cuadrados. Entonces esto sería factorizado como x más 5 por x menos 5. Y tendríamos que este factor, x más 5, tiene que ser distinto de 0. Y además el otro factor, x menos 5, también tiene que ser diferente de 0. Resolvemos cada caso y aquí se queda de que x debe ser diferente de menos 5 y acá de que x debe ser diferente de 5. Entonces, ¿cuál es el dominio? El dominio son todos los números mayores o iguales que 4 y además tienen que ser diferentes de menos 5, que de hecho todo número mayor o igual que 4 es diferente de menos 5, pero también tiene que ser diferente de 5. O sea, al intervalo que tenemos, mírenlo así como un intervalo, aquí está el número 4. Los mayores o iguales a 4 están a la derecha del 4. ¿Sí? Esos números están a la derecha del 4. A los mayores o iguales que 4 hay que quitarles, porque debe ser diferente de quién, hay que quitarles el menos 5, pero el menos 5 no está en la región azul, sino que el menos 5 está mucho más a la izquierda. El menos 5 está por acá, a la izquierda del 4. Entonces ese 5 no se lo puedo quitar, ese menos 5, ¿no? Porque no está en ese intervalo que está con azul. Pero en cambio el 5 sí está en la región que está con azul. Ese elemento que es el 5 que está por ahí, eso tengo que quitarlo y para quitarlo le pongo paréntesis hacia ambos lados. Y entonces con esto el dominio de la función, lo voy a colocar aquí, el dominio de la función j vendría a ser el intervalo que va cerrado o corchete desde 4, o sea, incluido el 4, hasta el 5 sin incluir, unión de 5 sin incluir hasta el más infinito. Allí tenemos el dominio para la función j de x, ¿ok? Finalmente tenemos el caso de una función logarítmica. ¿Qué restricción decimos? ¿Qué restricción se plantea cuando tenemos una función de tipo logarítmica? Cuando una función es logarítmica, el argumento, que es esta expresión que está aquí, el argumento que está siendo afectado por ese logaritmo, mire que es un logaritmo en base 2, no importa en qué base sea el logaritmo, puede ser un logaritmo en base 10 o un logaritmo común, o puede también ser un logaritmo natural, ¿sí? Un logaritmo con base Euler, con base E, ¿sí? Entonces, no importa la base, el argumento siempre vamos a plantear que el 4x menos 3 tiene que ser mayor o igual que 0, ¿sí? El argumento de la función logarítmica. Resolvemos la inecuación que está allí. Tenemos entonces 4x es mayor o igual que 3, porque este 3 negativo pasa al otro lado a sumar y queda positivo. Y despejo x es mayor o igual que 3 cuartos. Observe que para este caso, el factor, que en este caso fue el 4, como fue positivo y lo paso al otro lado a dividir, mire que, y note, que el sentido de la inecuación no cambió, porque era un factor positivo. Entonces el sentido se mantiene. ¿Cuáles son los x mayores o iguales que 3 cuartos? El dominio le ponemos aquí, el dominio de la función k vendrán a ser desde el numerito 3 cuartos, incluido, porque son los mayores iguales, hasta el más infinito. ¿Ok? Entonces ahí tenemos algunos ejercicios relacionados con el cálculo analítico del dominio de funciones.